Bueno, el escenario presidencial, que va a ser un tema insoslayable y cada vez más hegemónico en la discusión política del Chile de este 2025, ya está teniendo ciertas señales muy importantes. Teníamos hace varios días ganas de conversar con Tomás Duval. Esperamos que volviera de vacaciones y ahora tenemos la alegría de recibirlo. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, muy buenos días. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Así, de vuelta de vacaciones, así que con Sí. todas las energías ya. Oye, quería partir preguntándote por algo que en términos de mi apreciación me produce inseguridad, lo reconozco, así es que si quieres rebatirme lo puedes hacer con toda confianza. Pero ¿qué es lo siguiente? Veo una Evelyn Matei con un evidente interés por posicionarse, y de hecho hizo estos videos bien interesantes y con una estética vacacional en vacaciones, criticando medidas económicas, gasto público, en fin. Eh, y no sé si esto está bien o está mal, porque probablemente es lo que le corresponde a una líder de la oposición, pero la veo muy enfatizada en desnudar los errores del gobierno o en criticar la acción del gobierno y no tanto en decir nosotros haríamos esto otro, ¿no? Pero bueno, te lo menciono como una impresión simplemente para tener a ti, de tu parte, una primera reflexión respecto a cómo estás viendo el posicionamiento de la candidata de Chile Vamos. Yo concuerdo en parte de lo que tú has dicho. Creo que las críticas han estado en seguridad, migración y también ahora en, llamémoslo, gasto público, sin más allá, Sí. ¿no? Lo que no hemos visto son las propuestas, ¿no? Yo diría que es casi una posición de manual en un comienzo de campaña, es decir, mirar primero los problemas, situarse en la oposición y luego desplegar su acción. Ahora, ¿cuándo es el tiempo o la oportunidad en cual ella despliegue su programa? Porque eso parece ser lo que se está viendo en la discusión. Me parece que eso va a ser a finales de marzo, abril. Vamos a ir conociendo ciertas propuestas, pero no el despliegue todavía, porque en parte es casi en el escenario, es una candidata de la oposición. La oposición es la que tiene figuras en el ámbito presidencial y no el oficialismo. Entonces yo creo que la política también es oportunidad. Yo creo que está esperando de la manera como se defina el oficialismo para en esos tiempos hacer una propuesta. Sin duda, me parece que claro, han sido más críticas que proposiciones y yo creo que ese elemento que uno está echando de menos, sobre todo en materia económica, uno diría, una persona de la oposición, de la derecha, en una situación compleja de la economía, uno esperaría esas propuestas. Creo que hay una cierta incertidumbre en eso, pero me parece que eso al final va a redundar en propuestas, pero creo que todavía no va a ser ese tiempo. Vamos a ir conociendo por goteo, yo diría, ciertas cosas en ese escenario, ¿no? Comenta usted, profesor, que es como parte del escenario, así lo interpreto yo de alguna manera, y parte de cómo se está dando el escenario también es este coqueteo, no coqueteo realmente, entre los partidos de más extrema derecha con Chile Vamos. Está por un lado Johannes Kaiser, está José Antonio Kast, se habla de una posible primaria entre ambos, pero no con Evelyn Matei. Ella ha hablado de la necesidad de un consenso, de juntarse, de ir juntos, aunar fuerzas, pero por otro lado, desde ese lado quizás más extremo hay una distancia. ¿Cómo evalúa usted ese escenario pensando también en que podrían efectivamente dividirse fuerzas en términos de electorado? No, yo creo que la derecha va a ir en dos candidaturas al menos, digamos. No me parece que vaya a ser más evidente que eso. Ahora, si van 3 o 4, eso ya sería un problema todavía mayor, digamos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque José Antonio Kast ha dicho que va a ir siempre a la primera vuelta. Yo creo que el tema ha sido un fuerte conflicto al interior de la derecha, producto primero, recordémonos ya, a finales de enero en materia de pensiones fue casi una suerte de guerra civil entre la derecha muy dura respecto a las posiciones. Y después, naturalmente, yo creo que el crecimiento de Kaiser ha complejizado a Kast en su estrategia. Y Kast ha intentado en el último tiempo, o en las apariciones que ha tenido, más que golpear al gobierno, es golpear a Evelyn Matei. Es una cuestión bien difícil ahí y compleja, porque me parece que está sintiendo la competencia de Kaiser. Kaiser se posicionó en un sector de extrema derecha, llamémoslo así, pero que ha tenido réditos y le ha ido bien, por lo menos en las encuestas de opinión pública. No sabemos más allá de aquello. Ahora, no tiene un elenco parlamentario. Yo creo que ahí hay un tema en que republicanos y la fuerza de Kaiser
están pensando de qué manera pueden aunar fuerzas, porque esa división parlamentaria sí sería una suerte de un problema mayor para ese grupo, ¿no? Sí. Y yo veo bien difícil, por ejemplo, yo sé que Evelyn Matei está diciendo busquemos la unidad, me parece que ese es un discurso, me parece que es difícil que se llegue a concretar. Sería una sorpresa, sin duda sería una sorpresa que viéramos en abril inscribiendo primarias Matei, Kast y Kaiser juntos, ¿no? Me parece que sería una sorpresa muy, muy difícil de prever, pero lo que hoy día pareciera ser que la única manera de resolver para la extrema derecha es que Kaiser y Kast hagan una primaria. La pregunta ahí es, ¿qué va a hacer Evelyn Matei, ¿no? ¿Va a haber primarias en ese sector? Voy para allá. Yo descarto que con Kaiser o con Kast, pero hay algunos que han planteado con Carter, con Rincón. ¿Le conviene a Evelyn Matei? Te lo pregunto sobre la base del siguiente dato. Los últimos 3 presidentes de Chile han pasado por primaria. Boric, Piñera y Bachelet II. Yo creo que la primaria es válida en la medida que las candidaturas sean competitivas, porque si es algo por hacer una primaria, creo que es un error. Es preferible no hacer y tener una robustez de un programa y de una propuesta. Ahora, Carter y Rincón no se ven muy competitivos. Podría ser si se pretende buscar una mayor apertura, ¿sí? Incluir a Rincón ya es una mayor apertura más allá de Chile Vamos. Si van otros, me parece que eso sería relevante. Lo que estoy diciendo es que hacer solo una primaria con Chile Vamos me parece que hoy día no aparecen esas condiciones, ¿no? No aparecen esas condiciones. ¿Por qué? Porque básicamente los 3 grandes partidos de Chile Vamos están detrás de Evelyn Matei. Entonces me parece que si hacer una primaria tiene que hacerse ya con otras fuerzas políticas, incluyendo a otras fuerzas políticas en ese proyecto. Y de ahí puede ser con Rincón, por ejemplo, con Jimena Rincón. Y de ahí podría a lo mejor participar Carter. Podría ser una primaria de esa naturaleza. Uno podría decir, bueno, y podrían haber otros, también a lo mejor podrían haber otros que pudiesen participar, pero que fueran más allá del sector político, porque eso le da intención, le da características, porque las primarias son movilización de fuerzas políticas. Entonces me parece que eso puede ser relevante. Si ese escenario no se configura, me parece que Matei lo que podría hacer es pasar esas primarias, pero tener una robustez programática y propuesta de gobernabilidad mayor. Me parece que ahí está el punto. Ahora, que si la extrema derecha va a tener también primaria, uno puede decir, bueno, Matei va a quedar sin primaria. Probablemente podría ser, digamos, y que la primaria se concentre en más bien la definición de la extrema derecha en el caso de la oposición. Creo que ese es el escenario en el cual se está jugando finamente esta decisión. Yo no aprecio todavía mayor, pero hacer una primaria de Chile Vamos no lo veo, porque la UDI la proclamó a Evelyn Matei, Renovación Nacional proclamó a Evelyn Matei, Evópolis es cosa de días que va a proclamar a Evelyn Matei, entonces de ahí no va a surgir una candidatura, sino que en la medida que se puedan incluir otras fuerzas políticas, que es un poco, claro, el senador Walker hace unos días atrás tuvo esa idea de proyectar más allá. En el fondo está diciendo creemos una coalición más amplia. Probablemente si esa coalición más amplia puede tener expresión en una primaria, me parece que ahí es viable sin duda una primaria de esa naturaleza. Pienso qué tan bueno o qué tan malo puede ser para la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, que haya o no una candidatura, por ejemplo, con Jimena Rincón. Y lo pienso porque el ir separada a lo mejor divide más las fuerzas de lo que ya están dentro de la derecha, pero a lo mejor no. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que, como te dije, la primaria con Jimena Rincón o con Carter puede ser una posibilidad, me parece que puede ser real hacer una primaria de esa naturaleza. Lo que quiero decir con real que no puede ser una primaria creada artificialmente, porque eso al final se nota y crea un problema. Ahora, si la competencia es importante con Rincón o no, hoy día las cifras de la encuesta para Matei son muy positivas, digamos, eso lo ha tenido, y no es menor porque lo ha sostenido durante un largo tiempo, sin antes haber sido proclamada, ya estaba posicionada bien, entonces tiene esa fortaleza, y los escenarios de segunda vuelta que los propios estudios de opinión han dado son también favorables a ella, digamos. Entonces, desde ese punto de vista me parece que esa primaria sí tendría sentido dentro de la derecha. Ahora, el tema de fondo también, hablémonos, es que
hay también el tema de las listas parlamentarias, que es el trasfondo de todas estas candidaturas presidenciales, ¿no? Porque hay que configurarlas, hay que ampliarlas. Yo hoy día, mi impresión es que la oposición, llamémoslo así, y la derecha, va a tener 2 listas parlamentarias al menos, ¿no? Cómo se van a configurar esas listas, cuáles van a ser la competencia, ese va a ser muy, muy complejo, sobre todo en aquellas regiones donde hay senatoriales involucrados, porque las competencias ahí van a ser mucho más duras. Estoy pensando en la quinta región, por ejemplo, donde 3 senadores actuales de distintos bloques políticos no van a la reelección. Eso abrió ahí un espacio para todas las fuerzas políticas. Lagos Weber y Chaguán, ¿no? Y Chaguán, los 3 no van. Entonces ahí hay una competencia abierta donde muchos aspiran a llegar a ese cargo. Por eso digo, ahí hay una complejidad no menor en ese elemento. Pero sí, yo diría que en el escenario hay... ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo miro las elecciones municipales y regionales. Si miro las elecciones municipales y regionales hacia atrás, lo que miro en general, solo mirando los votos, por favor, aquí, sumé oposición y oficialismo. El promedio es más o menos 1 millón de votos más a la oposición. Esa es un poco la ventaja. Sin un candidato, aquí no estoy metiendo candidaturas. Por lo tanto, parte en ese escenario. Y creo que ahí la oposición, por eso los llamados de Matei tienen coherencia, hacen sentido en aquello. Pero esa diferencia es muy distinta porque también la segunda vuelta con el voto obligatorio, esta es la primera vez que tenemos voto obligatorio en una elección presidencial, por lo tanto es difícil saber cómo se van a manifestar, ¿no? Pero lo que vimos, o lo que vi, mejor dicho, en la elección de gobernadores en la segunda vuelta, es que las personas votan totalmente distinto a cómo votaron, muchas de ellas, a cómo votaron en primera vuelta. Y eso es un fenómeno que hay que pensarlo y mantenerlo, porque en la proyección de una segunda vuelta, porque obviamente la presidencial yo no la veo definida en primera vuelta, va a haber una segunda vuelta, eso va a ser muy relevante. Yo vi en la quinta región, por ejemplo, gente que votó por la candidatura de Kast, sí, que apoyaba al Partido Republicano, y terminó votando por Moncada en la segunda vuelta. Mundaca, perdón, en la segunda vuelta. Entonces, ahí hay un si bien dije hay una diferencia de votos, pero también hay que tener en cuenta que ese comportamiento es distinto de las personas. Entonces creo que ahí hay un desafío para todas las candidaturas. Sí. Estamos conversando con Tomás Duval a esta hora de la mañana. Tomás, la pregunta sobre qué tiene que ofrecer o que sea mejor que el resto, digamos, la derecha tradicional a un país es una pregunta que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Y que creo que es más compleja de contestar que como era hace 10 años atrás, entre otras cosas por la irrupción de la extrema derecha. Lo vemos en Alemania, por ejemplo, que yo sé que tiene una historia muy peculiar, donde el canciller nuevo Merz ha sido muy categórico en términos discursivos de aislar y de no hacer alianza con la extrema derecha, pero luego los análisis más finos dicen que puede haber alianzas tácitas en temas como la migración, ¿no? Entonces, si se comparte un discurso duro respecto a la migración, ahí puede haber algo que no necesariamente sea formal, pero que opere, ¿no? En el caso chileno, ¿cómo lo ves? Porque las encuestas son consistentes en favorecer a Matei, pero ya sabemos que las encuestas han cambiado en el pasado reciente, de un mes para otro, de un par de meses, y por lo tanto es bueno ver cuáles son como los atributos, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿por dónde piensas tú que debería perfilarse un proyecto de derecha tradicional encabezado por Matei, teniendo en consideración, por ejemplo, 2 cosas, que me da la impresión que ya están más o menos establecidas, no sé si el pueblo lo pensará igual, ¿no? Primero, que la derecha no lo hace mejor en seguridad que los gobiernos de centro-izquierda, a pesar de que hay un discurso, pero los datos... y misma cosa con la migración, pues. Bueno, ¿cómo ves eso, ¿no? Para que un votante promedio diga, no, pero es mucho mejor votar por Evelyn Matei para mí que votar por Bachelet, por Kast, por Kaiser, en fin. Por Toa. Sí, yo entiendo que el tema de la seguridad ya no es monopolio de la derecha, eso es así, y los resultados tampoco son buenos y unos y otros, ¿no? Pero es un tema que se ha apoderado un poco de la oposición y le ha dado rédito. Fíjate que en la última campaña municipal nadie de ningún sector político, todos hablaban de lo mismo, digamos, en términos muy generales lo estoy diciendo, pero no hubo alcaldes, salvo problemas puntuales de su comuna, no hablara de la materia. Entonces me parece que claro, va a ser una propuesta, yo creo que va a ser una propuesta más
más dura respecto a la migración. En eso ya ha dado señales Evelyn Matei de cómo avanzar en materias de coordinaciones, de seguridad pública, etcétera. Ha dado algunas pistas. Me parece que ese tema va a ser parte de esta campaña y la migración también, ¿no? Lo que me interesaría ver, y todavía no lo veo, por eso veo cierta incertidumbre ahí, es en materia económica. Porque si bien ha habido críticas al exceso de gasto, me parece que la propuesta de Matei debiera considerar, por ejemplo, temas de crecimiento económico, que ha sido uno de los puntos que ha marcado, ¿no? Pero en concreto, o sea, cómo desplegar esas ideas y trasladarse a un proyecto país más allá, digamos, no quedarse en esta discusión propia de que si voy a gastar más, voy a gastar menos. Me parece que eso al final no tiene la Es gente. que en la oposición, con Tomás, es más fácil decirlo, pero hay una presión de la ciudadanía por gastar, ¿no? O sea, por las necesidades que hay, por las demandas. Por supuesto, siempre los recursos son más escasos Sí. que las necesidades, ¿no? Pero claro, la crítica ha sido macroeconómica, si uno dice, ¿no? El manejo económico y el gasto público. Creo que ese ha sido el centro. Pero me parece que falta todavía, y por eso digo que es parte de aquello. Yo esperaría que ahí tuviera una potencia distinta, ¿no? Y abarcara otros temas. Yo creo que el gran error de la derecha, a propósito de que mirabas tú las experiencias internacionales, fue lo que sucedió en España. ¿Sí? En España, en la elección anterior pasada, ¿no? Las derechas, el PP y Vox, se enfrascaron durante toda la campaña y fueron derrotados por el Partido Socialista, digamos, más allá de las circunstancias, ¿no? Y yo creo que esa es una gran lección. Y que no era el favorito. Y que no era el favorito. Por eso lo estoy diciendo. Creo que esa es una gran lección. Ahí hay que poner atención. O sea, si la oposición se queda entrampada en una suerte de discusión, como le hemos visto con intensidad durante enero, y no tanto quizás en febrero, porque bajan las revoluciones, pero si se queda en ese escenario, ahí me parece que es muy difícil salir de ese elemento, ¿no? Porque se pierde la perspectiva. Por eso digo que falta todavía ese despliegue que me parece mayor, digamos. Y también la candidatura del oficialismo, porque estoy hablando solo de la oposición, eso también va a mover el escenario. ¿Quiénes van a ser los candidatos que representan a las fuerzas del oficialismo? Eso también va a producir un efecto en las candidaturas que hoy día estamos apreciando, digamos. Sí, o sea, no va a ser lo mismo Carolina Toá versus Evelyn Matei que Michelle Bachelet versus Evelyn Matei, no va a ser lo mismo. No, evidentemente que no. Por eso te digo que eso también va a producir. Ahora, si es la expresidenta Bachelet, bueno, va a ser un tipo de enfrentamiento diferente, ¿no? Me parece que ahí va a ser una dura campaña, ¿no? Igual va a ser muy dura la campaña, pero creo que ahí va a ser el enfrentamiento. Pero si no es Michelle Bachelet y es otra, yo veo que si no es Michelle Bachelet vamos a tener una primaria muy amplia del oficialismo para tomar una candidatura. Sí. Creo que cada una de las fuerzas políticas va a colocar, porque no existe un liderazgo que uno diga, aparte de Michelle Bachelet, que uno diga, mire, esta es, sea Carolina Toá o sea cualquier otro, este es el candidato propio del oficialismo. Me parece que ahí va a haber una primaria amplia que se va a definir esa candidatura. Por lo tanto esa candidatura va a empezar con mucho conflicto y vamos a tener en junio recién esa candidatura. Eso le da un tiempo a Matei relevante en su posición. Tomás, se nos acabó el tiempo, así que apelo a tu capacidad de síntesis por una respuesta que sea antevano, que es más larga, pero ¿y si fuera Michelle Bachelet? Porque los candidatos ganan por comparación también y pierden por comparación. Con una biografía tan parecida, que jugaban juntas cuando eran niñas, con papás generales de la Fuerza Aérea, y además con el dato, que es un dato nomás, pero que a veces incide, ¿no? Esta percepción de que cada vez que compiten gana Bachelet, ¿no? ¿Cómo ves el desafío para Matei? ¿Cómo se hace una comparación que le favorezca? ¿O se construye un cuadro que por comparación le favorezca? Yo creo que en ese punto la capacidad que tenga la oposición de propuestas de cambio son relevantes. Me parece que ese es el punto. ¿Por qué lo digo? Porque Bachelet no representa cambio. Representa más bien algo que ya pasó y es una carta que viene a buscar un reemplazo. Que ha sido el problema de todos los oficialismos, por favor. No han tenido una carta presidencial de la derecha ni de la izquierda después de su gobierno. Y ese es el problema, ¿no?
Ahora, ahí va a ser una campaña muy distinta, ¿no? Porque ahí va a unar la fuerza del oficialismo, y el oficialismo no es que no tenga votos, tiene una relevancia e importancia en esa materia. Entonces, ahí yo creo que es una campaña mucho más estrecha, y que va a depender de cómo se jueguen esas fichas finales sobre el resultado. Bueno, estamos llegando al final. Tomás Duval, muchas gracias por haber venido esta mañana de febrero. Gracias por la invitación. Sí, con Constanza nos vamos con Camila, con Alexis, con Tania, nos vamos en sentido figurado, pero en realidad no vamos a ninguna parte, vamos a seguir trabajando aquí mismo para ustedes junto con todo nuestro departamento de prensa. Sigan en nuestra programación, por supuesto a través de Chile TV y de la red de radios que piensan en lo que tiene que ver con la radio. A las 13 horas nuestro noticiario del mediodía, y este espacio vuelve en este horario de verano el próximo día de mañana a las 8. Y el lunes ya volvemos con la programación habitual a las 7 de la mañana y hasta las 10 como es frecuente durante el año. Que estén muy bien. Muy buenos días. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias, comentarios